Buenas tardes, profesora Noreli Fernández. Nosotros somos estudiantes del cuarto año de Derecho, fin de semana, y nuestro grupo está integrado por Méndez Arlis, María Durán, Iraida Parra y mi persona, quien le habla, Zenaida Hidalgo. En esta oportunidad le vamos a hablar del subproyecto Derecho Procesal Penal, específicamente módulo 2, del cual trata el proceso penal acusatorio venezolano. Yo le voy a hacer énfasis en los actos conclusivos de la fase preparatoria. ¿Qué son los actos conclusivos de la fase preparatoria? Son aquellos posibles pronunciamientos del fiscal del Ministerio Público a los efectos de concluir con la investigación, paralizándola, concluyendo el proceso o más bien dando paso a nuevas etapas del mismo. Son 3 los actos conclusivos que puede dictar el fiscal del Ministerio Público una vez finalizada la investigación. Yo le voy a hacer énfasis de algunos actos conclusivos y mis compañeras le darán respuesta a los otros actos conclusivos. Les voy a hablar del archivo de actuaciones. El archivo de las actuaciones es uno de los actos que concluye la fase preparatoria. Lo decreta el fiscal del Ministerio Público cuando el resultado de la investigación resulte insuficiente para acusar sin perjuicio de que pueda reabrirse la investigación. Cuando aparezcan nuevos elementos de convicción o nuevas pruebas en contra del imputado sospechoso de haber cometido el delito. Esto lo contempla el artículo 297 del Código Orgánico Procesal Penal. Esta medida comporta el cese inmediato de toda medida cautelar decretada contra el imputado a favor de que se haya ordenado el archivo y de ser notificada en todo caso a la víctima del delito que haya intervenido en el proceso. Quien tendrá derecho a dirigirse a cualquier momento al juez de control solicitándole que examine los fundamentos de la medida. Esto lo contempla el artículo 298 del Código Orgánico Procesal Penal. La intervención de la víctima. El artículo 298 del Código Orgánico Procesal Penal establece que cuando él o la fiscal del Ministerio Público haya resuelto archivar las actuaciones, la víctima en cualquier momento podrá dirigirse al juez o jueza de control y solicitándole examine los fundamentos de la medida. Están los supuestos de procedencia, fundamentado que es el resultado obtenido en el desarrollo de la investigación preliminar. Resulta insuficiente como para poder sustentar una acusación formal en contra del imputado. A consecuencia de esto último, el fiscal del Ministerio Público se ve tentado a hacer descansar el expediente en uno de los tantos archivadores que se encuentra en su despacho, si bien contempla la norma la posibilidad de la reapertura del caso. La investigación en el momento en que surjan nuevos elementos de convicción en la realidad procesal diaria, vemos cómo prácticamente es imposible que se logre la reapertura de un archivo fiscal, lo que viabiliza que se mantenga en zozobra semipentemente al imputado por cuanto permanecerá como tal sin esperanza alguna de que cambie la situación. Está la decisión del juez de control. El artículo 299 del Código Orgánico Procesal Penal estipula que si el tribunal encontrare fundada la solicitud de la víctima, así lo declarara formalmente y ordenara el envío de las actuaciones a él o la fiscal superior para que éste ordene a otro fiscal que realice lo pertinente. También está el sobreseimiento. El sobreseimiento, a diferencia de lo que ocurre con el archivo, no lo decreta el fiscal del Ministerio Público, sino que lo decreta el juez de control previa petición del fiscal, quien lo presentará como acto conclusivo de la investigación. Asimismo están los supuestos de procedencia. Ante de esto debe verificarse alguna de las causas que lo hacen procedente al artículo 302 del Código Orgánico Procesal Penal, que conforme a lo dispuesto en el artículo 300 del Código Orgánico Procesal Penal son las siguientes. Primero, el delito no logró demostrarse o no se recabaron las pruebas para culpar al imputado de haberlo cometido. Segundo, el hecho imputado no tiene carácter penal o concurre una causa de justificación, inculpabilidad o de punibilidad. Esto es motivo legal que impida sancionar al imputado, como por ejemplo la legítima defensa. Quien mata a alguien en legítima defensa no es penalmente responsable. Tercera,
El transcurso del tiempo máximo establecido por la ley para establecer la responsabilidad penal del imputado en el delito que se denomina prescripción de la acción penal. Cuarto, a pesar de la falta de certeza cuando no exista razonamiento, la posibilidad de incorporar nuevos datos a la investigación y no haya base para solicitar fundamento en el enjuiciamiento del imputado. El requisito previo al pronunciamiento del sobreseimiento. En el artículo 306 del Código Orgánico Procesal Penal enumera los requisitos de acto por el cual declare el sobreseimiento. Primero, el nombre y apellido del imputado o imputada. Segundo, la descripción del hecho objeto de la investigación. Tercero, las razones de hecho y de derecho en que se funda la decisión con indicación de las disposiciones legales aplicadas. Cuarto, las disposiciones de decisiones. También está con el contenido de la decisión que acuerda el sobreseimiento. En el artículo 301 del Código Orgánico Procesal Penal establece que el sobreseimiento pone término al procedimiento y tiene la autoridad o cosa juzgada, impide por el mismo hecho toda nueva persecución contra el imputado o imputada, o acusada o acusado, a favor de que se hubiere declarado, salvo lo dispuesto en el artículo 20, haciendo cesar todas las medidas de coerción que hubiere sido dictada. El artículo 20 del Código Orgánico Procesal Penal estipula que nadie debe ser perseguido o perseguida penalmente más de una vez por el mismo hecho. Será admisible una nueva persecución penal. Primero, cuando la primera fue intentada ante un tribunal incompetente que por ese motivo concluyó el procedimiento. Segundo, cuando la primera fue desestimada por defectos en su promoción o en su ejercicio. La opinión del fiscal superior. Luego de la presentada la solicitud de sobreseimiento del juez es un lapso de 45 días. Podrá decretarlo o rechazarlo. Si lo decreta la víctima, puede apelar de esta decisión. Si por lo contrario el juez no acepta la solicitud de sobreseimiento, enviará las actuaciones a él o la fiscal superior del Ministerio Público para que mediante pronunciamiento motivado ratifique o rectifique la petición fiscal. Si él o la fiscal superior del Ministerio Público ratifica el periodo de sobreseimiento, el juez o jueza lo dictará, pudiendo dejar a salvo su opinión. En contrario, si el fiscal superior del Ministerio Público no estuviere de acuerdo con la solicitud ordenada, a otro o otra fiscal continuar la investigación o dictar algún acto conclusivo. Esto lo contempla el artículo 305 del Código Orgánico Procesal Penal. El recurso. El artículo 307 del Código Orgánico Procesal Penal enmarca que el Ministerio Público o la víctima, aun cuando no se haya querellado, podrá interponer recurso de apelación y de casación contra el acto que declare el sobreseimiento. Bueno, profesora Noreli, esto es toda mi defensa. Muchas gracias.